todas estábamos con un fin, jalar gente, como quiera que, con engaños, con mentiras, porque no se puede decir de otra manera, cuando la verdad llega, la mentira cae. Desaparece. ¿En qué consistía su labor de evangelizadora y de defensora de la fe como catequista? En todo momento nosotros rechazábamos las doctrinas, decíamos que eran doctrinas de error. Entonces nosotros decíamos que estaban engañados. ¿A quién se referían? A ustedes, sobre todo. Yo decía, los hermanos, yo ya tenía inclusive 4 hijas dentro de la iglesia. Y mis hijas no conocieron, les dije, ustedes no conocieron su religión, por eso se apartaron. No, mamá, me dijo una de ellas, entre más la conocemos, más más horror sentimos. Y ahorita tiene usted a la mano los libros que usted conserva. Sí, tengo este libro. Sí, ¿puede mostrarlos a las pantallas, por favor? Tengo este libro que yo tenía siempre en la mano, Cómo defender mi fe. La fe que yo creía que era mi fe, la fe católica, que yo la defendía en todos los aspectos. A ver, ¿nos puede mostrar otro de esos libros que usted...? ¿Por qué soy católico? Este es otro de los libros que usaba yo, que los tengo ahora. Javier Lozano Barragán, que fue obispo de Zacatecas. Yo traía siempre para tener ese diálogo con los protestantes, porque como yo tenía hijas en la iglesia, yo tenía que defender mi fe, y yo les mostraba textos y les enseñaba, y si ellas siempre tenían un texto para mí. ¿Y usted era bíblica? Yo era bíblica, y yo sacaba la Biblia y se las enseñaba, aquí dice esto. Y usted llegó a platicar sin duda alguna con muchas personas. Con muchas personas de muchas ramificaciones, de muchas creencias. Llegué a platicar con testigos de Jehová, llegué a platicar con sabáticos, con muchos evangélicos. Distintas denominaciones. Sí. Además de participar activamente en el movimiento carismático, la hermana Chuyita fue catequista, agente de pastoral, evangelizadora de tiempo completo y defensora de la fe católica, adscrita en las parroquias de San Eugenio y San Ildefonso, pertenecientes al decanato de San Ildefonso de la Arquidiócesis de Guadalajara. Una de sus actividades al interior de la Iglesia Católica consistía en dialogar con personas de otras religiones a las que también llaman hermanos separados, para que éstos retornaran al catolicismo, entre tanto difusora tenaz de la literatura apologética y carismática, con su Biblia católica de la versión latinoamericana y acompañada invariablemente por otras catequistas, la hermana Chuyita jamás imaginó la bendición que el Creador le tenía reservada en el ocaso de su vida, y encontrarse con el cristianismo original y el evangelio puro que fue predicado en el primer siglo por Cristo y sus apóstoles, libre de filosofías, fábulas, supersticiones, idolatría y dogmas. Es importante su testimonio porque, aparte de ser catequista, aparte de ser agente de pastoral, que nos platicaba, aparte de ser misionera y de ocupar un lugar de liderazgo dentro de ese movimiento que pertenece a la Arquidiócesis de Guadalajara, pues era reconocida usted por toda esa comunidad parroquial. Sí. Pero viene un cambio en su vida. Así, hermano. Un cambio trascendental. Amén. Que es el testimonio que a continuación queremos escuchar. Sí, hermano. Era una mañana que llega una persona y me dice, ven, córrele, porque están visitando a los hermanos, nos decíamos hermanos también entre nosotros, a la hermana Virginia, pero córrele. Pues fui, pero para esto le hablé por teléfono a varias otras de las personas. Nos juntamos como unas 8 personas. ¿Con usted 9 personas? Sí. Muy bien. Y todas llevábamos pues nuestras Biblias, nuestros libros, y yo creía que esta era la verdad. Yo era sincera, hermanos. Cuando la duda y cuando entró en mi corazón la angustia, una angustia muy grande,
fue cuando platiqué con mi hermano y otro hermano que habían ido a visitar a esas... Usted llamó a las catequistas esa mañana. Sí. Que fue el día 1 de enero del año de 1991, ¿sí? Se convocaron todas las catequistas a la casa de la señora Virginia. Sí. ¿Y qué pasó ahí? Empezamos pues a contradecir todos los textos bíblicos que ustedes nos daban. Yo estaba presente en la plática. Quiero decir, teníamos un servidor, tenía 3 meses que yo me había convertido. La señora Virginia es mi tía. Sí. Y recuerdo que cuando fuimos a platicar con ella inmediatamente llamó a la catequista, a la que consideraba su líder dentro de la renovación carismática. Sí. E inmediatamente usted llamó a todas las que le acompañaban de ese grupo. Sí, y se reunieron en la casa 9 personas. Sí. En un diálogo que duró cerca de 9 horas. Sí. A ver, platíquenos un poquito más. Cuando nosotros empezamos a dialogar con ustedes, yo empecé a contradecir en todo contradecía, todo lo que ustedes nos decían. Yo tenía mis libros, y tenía mis argumentos. Hablamos de hace 22 años. Sí. Este testimonio sí, fue tiene una fecha de 22 años. Exactamente 22 años. Por estos días. Sí, amén. Entonces, cuando yo les contradecía, entre más les contradecía, fue entrando en mí algo, porque yo sentía la santidad de ellos. Yo sentía, no sé cómo explicarles, pero es hermoso sentir, aunque lo estén derrotando aunque yo me sentía, pero no, en ningún momento flaqueé, en ningún momento me di por vencida, porque yo defendía mi fe a como diera lugar. Ahora, cabe señalar que todas las catequistas que eran coordinadas por usted traían la Biblia. Yo recuerdo bien que era la Biblia, la versión latinoamericana. Sí. Y traían sus textos bíblicos y en su entendimiento querían rebatir, pero cada que exponían esas argumentaciones, yo recuerdo perfectamente que llegaba la doctrina, llegaba la hermosa doctrina. Amén. Y desbarataba toda esa serie de argumentaciones. Sí, y sacábamos otra. Y nos desbarataban una y les dábamos otra. Pero, y se volvía a desbaratar la otra. Y se volvía, no hubo un argumento que tuviéramos nosotros válido para que fuera un triunfo para el catolicismo. En la experiencia vivida, ¿usted qué sentía en su ego? Que ante sus correligionarias, las que estaban viéndola a usted con ese liderazgo dentro de la catequesis, ¿cómo se sentía usted? Porque estamos hablando de un joven, sí, que tenía 3 meses, que estaba escuchando y que daba algunos argumentos a su alcance. En ese momento yo sentí impotencia, sentí como una angustia, pero más que nada fueron unas palabras que ustedes me dieron cuando yo les dije, yo también oro, yo también lloro, yo también canto y alabo a Dios, leo la Biblia, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces ustedes me dijeron, no sé si usted o el hermano, ya cansados, dice... Fue una plática que duró 9 horas. Sí, ya cansados, me dice, pues usted no tiene ni a Dios, ni tiene nada. Para mí fue como una puñalada, fue un dolor que experimenté, pero que eso, de hecho yo esa noche no pude dormir. ¿Cómo es posible que yo no tenga a Dios? Entonces, ¿qué me falta? ¿Qué debo hacer? Y empecé a angustiarme y fue cuando empecé a visitar la iglesia. Unas palabras también yo recuerdo, porque pues su servidor también perteneció al catolicismo. Sí. Unas palabras que a mi alcance le dije, que mientras usted le rindiera culto a las imágenes que fueron hechas por el hombre, por el artesano, pues no estaba usted rindiendo el culto correcto. No. Porque dijo el Señor Jesucristo, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Yo recuerdo perfectamente esas palabras que esas palabras, en ese momento usted, por el arraigo que tenía esas tradiciones,
¿verdad? Fue alguna palabra que yo observé que le impactaron, ¿es correcto? Sí, esas palabras cuando usted me dijo que en espíritu y en verdad, también fue algo como le digo, que yo sentí en mi corazón traspasado, porque yo sabía que no. Ahí fue cuando yo descubrí que yo no estaba en la verdad, que me hacía falta algo, que me hacía falta mucho para agradar a Dios. La hermana Chuyita, antes de convertirse a la Iglesia del Señor, era conocida por su fuerte carácter y el coraje y agresividad con los que defendía sus creencias y tradiciones. Allí en su pobre casa una vez hice una reunión, estaba la casa llena, y yo había estado un poco enferma y fueron otros líderes también, entre comillas, y estábamos hablando todas, haciendo oración. Y yo empecé a hablar, según yo, en mis lenguas. Yo sabía que no eran verdad. ¿Usted lo sentía? Sí, hermano. Era una emoción, pero no, yo sentía que no era verdad eso. No, era una cosa tremenda, mentira tras mentira tras mentira. Y yo en mi corazón, yo sentía que yo ya ¿Usted sentía un cargo de conciencia Sí. por estar engañando a tanta Sí, gente? hermano, yo empecé a sentir eso en mi corazón y me empecé a alejar. Empecé a alejarme. Chuyita, ¿pero qué pasa? Te estamos esperando las pláticas. No, pues que se las dé fulanito, que se las dé sutanito. No puedo ir. Y yo empecé a alejarme. Empecé a alejarme y te vas a enfriar, Chuyita. Sí, yo sé lo que estoy haciendo. En eso yo fui a la iglesia de San Eugenio y estaban adorando al niñito Dios. Finalmente es una figura hecha por Sí. las manos del hombre. Estaban adorándolo, todos en valla, de rodillas, y el sacerdote se los daba a besar a unos y a otros, todos de rodillas adorándolo. Llego yo y me paro así, y vi eso, y sentí un escalofrío, y como que yo nunca había pertenecido ahí. Como que aquello fue para mí horrible, que yo yo sentí muy horrible, y me salí corriendo de ahí. Yo le pido mucho al Señor que se convierta en mis hijos y a toda la humanidad que piense bien el camino que llevan, porque tenemos un día que presentarnos delante de la presencia de Dios y allí no va a haber para dónde hacernos. Ahí tenemos que comparecer ante Cristo solitos. No dejen que el enemigo los engañe, porque en el catolicismo están totalmente engañados. Cuando ustedes busquen a Dios, no se queden ahí, no se queden estancados, busquen a Dios, porque es lo único que tenemos que tener en cuenta, que vamos a alcanzar la vida eterna. La Iglesia de Jesucristo es pura, aquí no hay engaño ni mentiras, aquí no tenemos por qué hablar mentiras, no tenemos necesidad de mentir ni de tener dogmas. Esos dogmas que solo lo que hacen es engañarlos. Piensen y mediten. Ahora, hermana, cuando usted ve a la gente, que nos merece respeto toda la gente, todas las personas nos merecen todo el respeto, pero que las ve entregadas en esas romerías, en esas procesiones, yendo y postrándose ante lo que es obra de las manos del artista, sea del material que fuere, barro, yeso, madera, metal, pero que finalmente, como decía el rey David, aquellas imágenes hechas por las manos del hombre tienen ojos y no ven, orejas tienen y no oyen. ¿Qué siente usted? Quisiera gritarles, quisiera decirles que dejen la idolatría, que aquello no es agradable, que están ofendiendo a Dios. Si creen que es agradable delante de Dios, que están haciendo algo bueno y que Dios se los va a tomar en cuenta, no. Están equivocados totalmente, es una equivocación. Hermana, y cuando usted leyó Baruch 6, digo, es un testimonio Sí, que aparece para los hermanos que nos están escuchando. sí, Forma parte de los 7 libros deuterocanónicos que las Biblias católicas contienen. Yo recuerdo que usted tenía la versión latinoamericana, sí. en esa ocasión que platicamos. Cuando usted leyó Baruch 6,
donde dice el profeta en ese libro, es apócrifo o deuterocanónico, que cuando veáis las turbas que va detrás de aquel ídolo, tú digas en tu corazón: oh Señor, solo a ti se debe de adorar. Las imágenes de talla, las que hace la gente, las que hacen, eso no es lo que Dios quiere, es abominable, es abominación a Jehová. Y nosotros adoramos a un Dios vivo que nos ha enseñado un apóstol de Jesucristo. que es espíritu. Que es espíritu, y ese espíritu está entre nosotros y está en nosotros. Usted ya había tomado una determinación. Yo ya había tomado una determinación. Porque esta obra no es del hombre. No es ni de sangre ni de carne, sino esta obra la hace Dios en los Es muy corazones. difícil, hermano, que una persona que ha conocido la verdad vuelva a la idolatría y al engaño del mundo. Es difícil. Y no, ni lo mande Dios de volver atrás. Por último, hermana, ¿usted es feliz? Ay, hermano, yo soy la persona más dichosa, más feliz. Y le digo al Señor: ¿por qué no me trajiste antes? Pero le doy gracias porque tuvo misericordia de mí